bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sé que lo más probable es que haya poca gente conectada porque, bueno, es entendible el tema del trabajo y el tema de todas esas cosas, pero vamos a hacer el estudio y lo vamos a dejar grabado. Espérense que me gana la tecnología. Bueno, un saludo a todos, que Dios los bendiga. Y vamos a seguir con la tercera y última parte de el arrepentimiento. Bueno, estábamos viendo ya, alcanzamos a ver la semana pasada, vamos a hacer un resumen otra vez, aunque ya lo hicimos, de las cosas que hemos visto. La necesidad del arrepentimiento. Pero antes de empezar, vamos a orar. ¿Ya? Padre, yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, te exalto. Te doy toda la gloria, la honra a ti, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que a cualquier persona, Señor, que pueda llegar a este estudio, que pueda ser de bendición para su vida, que puedas tú obrar, Señor, por medio de las palabras y especialmente por medio de tu palabra expuesta, que tú puedas tocar el corazón, que pueda obrar, Señor, y aunque sea una persona, Padre, que tú puedas usar, Señor, este instrumento para que pueda alcanzar alguno de los propósitos que tú quieres que todos alcancemos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo te bendigo, Señor, para que tú puedas usar, Señor, este medio y esta instancia para poder hacer tu voluntad. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces empezamos a ver el arrepentimiento y en la primera parte vimos la necesidad del arrepentimiento, que la Biblia nos declara inevitablemente la necesidad del arrepentimiento tanto para personas que no se han convertido obviamente como también para el cristiano. Por eso que el arrepentimiento es realmente una conversión, es un volverse a Dios y ese es un proceso continuo que está inspirado y ejecutado principalmente por el Espíritu Santo, que ya vamos a ir viendo quiénes son los agentes que causan el arrepentimiento, la conversión y cómo el hombre debe responder, ¿ya? Con ejemplos bíblicos. Entonces vimos la necesidad del arrepentimiento, que es necesario. Vimos la obra de, ¿cómo se llama?, el Espíritu Santo en la conversión y en el arrepentimiento, que la obra principal del Espíritu Santo es obrar arrepentimiento, dar conciencia de pecado, justicia y juicio, de transformarnos, de obrar la regeneración, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vimos de qué nos debemos de arrepentir, el pecado, pero es importante que el cristiano pueda entender y ¿cómo se llama?, tener claro de una forma experimental qué es pecado según Dios, no según yo, porque el concepto humano difiere con el concepto de Dios. Dios dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, así como el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra percepción de juicio siempre se va a quedar corta con la percepción de juicio santa y eterna del único Dios omnipotente. ¿Ya? Vimos algunos pecados mencionados en la Biblia, algunos pecados que causan maldición, y vimos de que la Biblia establece de que todos somos pecadores. El hecho que tú no sientas que eres pecador o que ya no haya nada de que te tengas que arrepentir porque tú ya, ¿cómo se llama?, viviste este proceso, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no necesitas arrepentirte y convertirte. En la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo, ¿cómo se llama?, Testamento, Dios usa una palabra muchas veces cuando dice que Él escudriña la mente al corazón, escudriña los, ¿cómo se llama?, riñones, el alma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa palabra escudriñar es una palabra en el hebreo que Dios usa mucho, de sondar, escarbar, ir escarbando cada vez más. Por lo tanto, Dios va a ir escarbando siempre más profundo dentro de ti, porque Dios quiere y tiene un propósito principal con tu vida. Por lo tanto, siempre va a ahondar y escarbar más y más para ir sacando todas las cosas que estorban que se puedan cumplir el propósito de Dios principal contigo. Y la forma principal en que van a poder salir esas cosas que estorban es a través del arrepentimiento, de la conversión. Aún siendo cristianos, aún que
uno tenga un ministerio, aunque uno tenga un llamado, aunque vea visiones, aunque vea ángeles, eso no quiere decir nada. Eso no son frutos de aprobación de Dios. ¿Cómo se llama? Los dones no quieren decir de que estamos aprobados delante de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de eso también, pero más adelante. Vimos los textos bíblicos, que aquí están, de que todos somos pecadores y que el pecado causa muerte espiritual. Y que la muerte espiritual, que es la peor muerte que hay, es la separación del hombre para con Dios. Y aquí yo les voy a compartir un texto bíblico que estaba en Isaías 59, que dice... oh, se me perdió. Aquí está. Isaías 59:2 dice: Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, el pecado, bíblicamente, nuestras iniquidades nos separan de Dios, ponen una separación entre Dios y el hombre. Y esa es la separación que hay entre Dios y el hombre, el pecado. Adán pecó, entró el pecado en el corazón de ¿cómo se llama? El hombre, y hubo una corrupción de la naturaleza del hombre y apareció la naturaleza pecadora y el espíritu del hombre murió. O sea que el hombre se separó de Dios, porque el nexo de unión entre Dios y el hombre era por medio del espíritu, y es por medio del espíritu. Por eso que el Señor Jesucristo vino a darnos vida nueva en el espíritu, a darle vida eterna a nuestro espíritu. Pero eso es otro estudio que yo creo que es el próximo estudio, ¿cómo se llama?, que vamos a ver, que es el espíritu y la carne. Amén, hermanos. Entonces, esta muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Un cristiano que peca, ¿cierto? Hay una separación, como dice acá, cuando un cristiano persiste en el pecado, y esa es una relación que yo debo restituir y que es restituible por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso que en Primera de Juan dice que hay un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Por lo tanto, por medio de la confesión, del arrepentimiento, de la conversión, de volverme de mis pecados, es que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Por lo tanto, el pecado sí o sí separa a Dios del hombre, y dice en Isaías 59:2, como leíamos, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Amén, hermano. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar la reconciliación con nuestro Dios, constantemente. Ya vimos entonces de que la Biblia declara de que el pecado causa muerte espiritual. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a empezar con la continuación del estudio. Jesucristo se sacrificó para que seamos perdonados. Si ustedes leen Isaías 53 entero, vamos a ver la esencia de la obra del Señor Jesucristo, la esencia de su entrega y la esencia de la planificación del Padre de la obra, ¿cómo se llama? Redentora. Y vamos a empezar a ver. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo ¿para qué cosa? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Por lo tanto, yo les compartía de que uno es un pecador redimido. Por eso que yo no puedo sentirme superior a las personas, entre comillas, mundanas, o al cristiano que cae, que peca, porque yo soy un pecador redimido. Sigo siendo pecador, pero he sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y en 1 Juan dice que el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Y el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, nosotros somos pecadores redimidos por gracia. Y es nuestro deber poder compartir esto que hemos recibido por gracia al mundo entero. Porque eso es la voluntad de Dios. Pero para eso debemos predicar el Evangelio, que incluye inevitablemente la conversión y el arrepentimiento, como veíamos en las Escrituras. En 1 Juan 3:5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por lo tanto, el propósito de la aparición de Dios hecho hombre, o el propósito del Señor Jesucristo, fue
redimirnos de nuestros pecados, quitar nuestros pecados, salvarnos de los pecados. Y como vemos en Efesios 1:7, la redención por su sangre, remisión de pecados. En Gálatas 3:20 también dice de que la Escritura encerró todo bajo pecado para que nosotros podamos ser salvos por la fe de Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino y se sacrificó para que nosotros podamos ser perdonados. Por lo tanto, si yo creo que no necesito ser perdonado, estoy menospreciando ¿qué cosa? El sacrificio del Señor Jesucristo, puesto que Él vino para eso. Y para eso está aquí su Espíritu Santo aún con nosotros. Hechos 10:43 dice: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Por lo tanto, yo me debo arrepentir para poder creer y por medio de la fe ser salvo y recibir el perdón. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Marcos el Señor Jesucristo dijo: arrepentidos y creed. Y aquí dice de que es necesario creer para recibir el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario arrepentirme, tener convicción de mis pecados por medio del Espíritu Santo, y por medio de esa convicción, en ese proceso, va a nacer una fe que va a creer que en nombre del Señor Jesucristo su sacrificio es más que suficiente para perdonarme, y ahí se hace efectivo o se traslada a mi vida lo que el Señor Jesucristo ya hizo por mí en la cruz, que es el perdón de los pecados. Amén, hermanos. Bueno, ahí hay más textos, pero los vamos a saltar y vamos a ver que somos justificados por su sangre. Y cuando hablamos de la sangre del Señor Jesucristo, hay que entender de que nos estamos refiriendo, o en la palabra se puede estar, refiriendo a dos cosas. Literalmente, a su sangre, por ejemplo, cuando dice de que fuimos rociados con su sangre, o puede estar haciendo, alusión, ¿cierto?, al sacrificio, a la muerte, a que hubo un derramamiento de sangre con un propósito. Vamos a leer Romanos 3:25-26. Dice: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, o sea, fe en su sacrificio, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo o en su sacrificio, es que nosotros podemos tener la justificación, que viene de parte de Dios por medio de la fe de Jesús. Y vamos a compartir unos textos que están ahí, que es el texto que yo les quería compartir. Primera de Juan 1:7 dice de que entonces la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero se los voy a leer mejor. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre de Jesucristo, el propósito principal de la sangre de Jesucristo, ¿cuál es? Bíblicamente limpiarnos de todo pecado. Por lo tanto, el derramamiento de su sangre, el sacrificio que fue donde se derramó su sangre, que uno pueda ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo, es para limpieza, para purificación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pacto hecho con sangre de todos los de machos cabríos, etcétera, etcétera, había el derramamiento de sangre, y esa sangre era, derramada sobre el pueblo, sobre el altar, como un medio de limpieza, de purificación, de que eso había quedado limpio de pecados, y que era consagrado para un propósito de Dios, específico. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. El propósito principal de la sangre es limpiarnos, ¿ya? Hay una falsa doctrina que habla de los derramamientos de la sangre del Señor Jesucristo. No hay ningún ejemplo bíblico de algún apóstol, de algún profeta, que se refiera específicamente a que hubieron diferentes derramamientos de la sangre del Señor Jesucristo y que cada uno tenga algún significado particular. No hay evidencia bíblica. La evidencia bíblica es por medio del sacrificio de la sangre de Jesucristo
ya sea en la corona de espinas, en las manos, los pies, en el corazón, en el costado, por donde sea, fue la muestra de amor más grande de parte de Dios hecho hombre sobre nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre, recibiendo el castigo del pecado que tú merecías y que yo merecía, y por el cual nosotros podemos ahora tener la opción de arrepentirnos y convertirnos. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento, a la conversión, porque Él nos dio la opción por medio de su sacrificio. Amén, hermanos. Bueno, y en Efesios 1:7, que también se los voy a leer, también habla de que la sangre de Jesucristo, o sea, su sacrificio, en las circunstancias que fue derramada su sangre, es que nosotros tenemos redención. En Efesios 1:7, sí, dice, en el cual tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, la remisión de los pecados por las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, avancemos. Yo creo que está más que claro con los textos bíblicos. Ahora vamos a ahondarnos en el amor de Dios en el perdón de pecados. Por lo tanto, la manifestación del amor de Dios y tu encuentro personal con el amor de Dios, para que tú puedas entender el amor de Dios, para que puedas experimentar el amor de Dios, para que puedas después entregar ese amor, tiene que ser inevitablemente, bíblicamente, inevitablemente, en tu proceso de que tú recibas el perdón de Dios de tus pecados. Y para poder recibirlo, como ya hemos visto en estos dos estudios, para poder, primero tienes que tener conciencia, tienes que aceptar que eres pecador, tienes que reconocer tus pecados a la luz de la Escritura, no lo que tú crees que es malo y lo que tú crees que es bueno, porque el único que tiene la autoridad para poder decidir qué es bueno, qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado, es Dios. Por lo tanto, en ese proceso profundo en tu vida, es la única manera que vas a poder experimentar realmente en profundidad el amor de Dios. Y eso es lo que es el cimiento de tu fe, de tu ministerio, de tu familia, de todo lo que hagas en medio de las aflicciones, tu experiencia con el amor de Dios. Porque eso es lo único que nos va a mantener firmes cuando la opresión sea tan grande que no haya cómo creer. Lo que te va a mantener firme es tu experiencia espiritual en el amor de Dios. Y es un proceso constante como cristianos. Nosotros constantemente debemos estar dispuestos a reconocer que somos pecadores y que Dios constantemente quiere cambiarnos, quiere moldearnos, quiere dirigirnos, quiere cada vez dirigirnos más, centrarnos al blanco perfecto. Y en esa experiencia que yo reconozco que sí, pequé, que esto es grave, y no trato de encubrir mis pecados, no, si no es tan grave, no es tan así, no, sino que yo realmente admito que lo que hago me aleja de Dios, en ese momento voy a poder tener la experiencia profunda del amor de Dios y de la soberanía de Dios y la dependencia de Dios. Muchas veces nosotros no podemos depender de Dios porque no hemos tenido esta experiencia. Y por eso nos falta la fe, nos afanamos y el enemigo se aprovecha. Porque nos falta vivir esta experiencia de una manera constante. El amor de Dios es la base, el fundamento. Y el amor de Dios, como vamos a ver, se basa en el perdón de pecados. Romanos 5 del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos o débiles, bueno, esta es la versión de 1909, ¿verdad? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque aquí hay hartos puntos para rescatar. Primero, cuando dice de que ciertamente alguno muere por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, es porque, bueno, hay dos formas de poder entender esto. Primero, que puede ser que haya una persona que muera por una persona buena, ¿cierto? Podrá ser que alguno osara morir por el bueno.
Pero también, por ejemplo, si se puede, ¿cómo se llama?, analizar este texto más profundamente, también está hablando de que puede ser que yo osara morir por alguien que está muriendo injustamente o que está recibiendo una condena injustamente. Que hay ejemplos mundanos, incluso, que ¿cómo se llama?, ha pasado de gente que se ha sacrificado, luchado, perdido casas, perdido hasta su vida, por algunas acciones o cosas que creen que son justas, porque ven que se está cometiendo alguna injusticia, ya sea con una persona, con un grupo de personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede eso pasar, pero eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Por ejemplo, que yo pueda ver que un criminal, y voy a dar un ejemplo, que un criminal, un asesino, un violador, etcétera, etcétera, está siendo procesado con un juicio injusto, aunque yo sé que él es culpable, que él merece la muerte, todo lo demás, pero él está en un juicio injusto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo voy a luchar, etcétera, etcétera, porque no estoy, ¿cómo se llama?, de acuerdo, aunque sé que es culpable, pero el medio de el juicio que se está llevando con él, yo lo encuentro injusto, por lo tanto voy a luchar por esa causa. Bueno, en el caso de Dios con todos nosotros no es así. El hombre no le inspiró a Dios ninguna necesidad de injusticia para mover el corazón de Dios. O sea, Dios en ningún momento dijo, esta humanidad está padeciendo injustamente, realmente yo le voy a hacer un juicio real y verdadero. No. Realmente de sí mismo, de su propia esencia, nació dar el sacrificio. Y vemos algunos ejemplos bíblicos. Dios le habla al pueblo de ¿cómo se llama?, Israel. Dice, yo soy el que borro, ¿cómo se llama?, tus rebeliones por amor de mí mismo. Y en el libro de ¿cómo se llama?, Ezequiel dice, y esto lo hago no por vosotros, sino lo hago por mí. Y eso es una característica en Dios, no porque Dios sea cruel ni mucho menos y diga, bueno, entonces Dios es que Él entonces ¿cómo se llama?, no lo hace porque ¿cómo se llama?, nos ama, sino que Dios nos intenta demostrar que realmente de Él nace el tener misericordia de nosotros, no porque nosotros inspiremos misericordia en Él. Y espero que me puedan entender lo que estoy hablando, que es bíblico, cuando Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Perdón. Es para que nosotros podamos entender. Por eso es importante entender con quiénes Dios está hablando así, porque en toda la Biblia siempre hay un equilibrio al cual nos va a llevar el Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree tenga vida eterna, etcétera, etcétera. Pero hay partes que dicen, no lo hago por vosotros, sino que lo hago por amor de mí. Y les voy a buscar el texto bíblico por mientras que conversamos. Entonces, hay un equilibrio. ¿Dios nos ama? Claro que nos ama. Pero es importante que Dios nos hace ver de que ese amor nace de Él mismo. Que ningún ser humano es digno de inspirar el amor de Dios, ni la misericordia de Dios, y nadie es digno de inspirar la gracia de Dios para ser salvo. Si no, sería por obras. Aquí está, Ezequiel 36. Ezequiel 36, voy a leer del 25. Y esparciré agua sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ¿cómo se llama?, vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obras. Por lo tanto vemos, hermanos amados, que esta es la obra de redención y de transformación del ser humano. Pero vamos a leer el texto bíblico que está en el versículo 31. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, sino séaos, notorio, y avergonzaos y confundidos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces el Señor dice que no lo hace por ellos, pero está hablando de que los va a limpiar, de que va a poner un espíritu nuevo, que va a poner su espíritu y que va a hacer que podamos guardar sus mandamientos. Por lo tanto, lo que el Señor quiere mostrarnos es que aunque Él nos ama y que Él hizo el sacrificio por nosotros, para nosotros, realmente nosotros no somos dignos de haber inspirado esa compasión y esa misericordia que hasta el día de hoy Dios tiene por nosotros. Y muchas veces el ser humano cree que como somos el centro, o creemos ser el centro de todas las cosas, creemos de que nosotros somos dignos de inspirar la lástima y la misericordia de Dios. Y eso nos impide tener una relación más profunda con nuestro Señor. Por lo tanto, es importante entender de que realmente Dios encarece su amor, como dice acá en el texto, que Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando habla de pecadores, estaba hablando de que aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y eso quiere decir que Dios se hizo hombre y que Él se sacrificó por personas que no lo merecían, que no lo querían. Después dice, luego mucho más ahora, justificado por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener confianza, porque si ya fuiste reconciliado con Dios siendo enemigo, mucho más ahora, si ya fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, vamos a recibir el perdón de Dios y vamos a ser escuchados por Dios. Si nosotros fuimos salvos siendo enemigos y se derramó en nosotros esa manifestación eterna de amor y misericordia sin estar justificados por su sangre, ¿cuánto más ahora que ya estamos justificados por su sangre? Lo que impide que nosotros podamos recibir el perdón de Dios muchas veces es la soberbia religiosa. Por creer que somos cristianos, religiosos, que tenemos aquí y allá, no admitimos y no queremos admitir de que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos. Y eso nos quita mucha bendición y mucha relación con Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Romanos 8 del 32 al 35 habla de que el Señor Jesucristo no escatimó, no perdonó a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él es el que justifica. ¿Quién condenará? Por lo tanto, nosotros debemos buscar constantemente la justificación de Dios en Cristo Jesús. Nada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. En 1 Juan 4, 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿en qué se mostró el amor de Dios para contigo y para conmigo? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, la manifestación del amor de Dios es Jesucristo. Es que nosotros vivamos por Jesucristo. Y nosotros pasamos de muerte a vida, ¿cuándo qué? ¿Qué dice en Colosenses 2, versículo 13? Estando muertos en delito en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos los pecados. ¿Cuándo yo paso de muerte a vida? En el perdón de pecados, en la conversión, cuando me convierto, cuando me arrepiento, aún siendo cristiano. Entonces, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios consiste en el envío de su Hijo Jesucristo por propiciación de nuestros pecados. Si hay pecados que aún no nos hemos arrepentido, si hay parte de nuestra vida que aún no hemos logrado una conversión, un arrepentimiento, un reconocimiento, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado completamente en nosotros. Y eso nos impide tener una revelación completa de Dios. ¿Ya? Y el texto bien conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que ya lo habíamos mencionado. Bueno, nos vamos a saltar y vamos a leer Efesios 2:4. Dicen, pero Dios,
que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante ver de que la riqueza de su misericordia y de su amor se manifiestan en que de la muerte en pecados nosotros pasamos a tener vida justamente con Cristo, y esto se manifiesta, como ya hemos visto, por medio del perdón. Amén. Sigamos. Dios nos invita a arrepentirnos, y aquí es importante: ¿estás dispuesto a recibir el llamado que Dios te hace a arrepentirte y a convertirte? Entonces, Dios nos invita a arrepentirnos y a convertirnos. En pasajes bíblicos como Hechos 3:18. Dicen, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado en boca de todos sus profetas, que de su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos. Por lo tanto, el padecimiento de Jesucristo va estrechamente relacionado con nuestro arrepentimiento y conversión. ¿Cómo yo voy a entender realmente qué significa el padecimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué significa que Dios se haya hecho hombre por mí? Lo voy a poder entender y experimentar únicamente a través del arrepentimiento y la conversión. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Por lo tanto, es un llamado de urgencia, de venir ahora. ¿Ya? Vamos a ver, según el estudio de Norman Parich, Doctrina del Arrepentimiento de Obras Muertas, ¿qué es la conversión? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea chut, que ya la, ¿cómo se llama? Habíamos visto en la primera parte del estudio, es lo más común para conversión y significa volverse, acercarse y regresar. Es un retorno hacia Dios, de quien el hombre fue separado por causa del pecado. Ya vimos los textos bíblicos que lo respaldan. Job 22:23. Si te tornares o te volvieres, o ¿cómo se llama? Esa palabra chup, al omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Vamos a ver otros textos bíblicos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o los suelta, o los renuncia, alcanzará misericordia. Y ahí hay otros textos para que ustedes los puedan buscar. Sigamos. En el Nuevo Testamento, la palabra griega metanoia se refiere a la vida consciente del hombre. La palabra más justa para traducirla no es arrepentimiento, sino conversión, ya que el arrepentimiento acentúa solamente el elemento emocional, en tanto que la conversión se adquiere un concepto más sabio del pasado, que incluye un sentimiento de pesar por el mal antes cometido, a la vez que conduce un cambio de vida hacia lo mejor. Esto también es una definición del apóstol Norman Parich. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento o conversión para vida, que está usando esta palabra metanoia o metanoia. Y en 2 de Corintios del 7, o sea 7 del 9 al 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo o de este mundo obra muerte. ¿Quiénes fueron contristados para arrepentimiento? ¿Incrédulos o incrédulos? O sea, incrédulos o crédulos. Obviamente era gente creyente, porque Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, que en ellos había obrado esto. Y el arrepentimiento que produce nos contrista. Dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice de que el dolor, según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse. Por lo tanto, el proceso de arrepentimiento y conversión nos va a producir dolor, nos va a contristar. El proceso de que el Espíritu Santo hace darnos conciencia de pecado, justicia y juicio, nos va a contristar, y eso es aún siendo creyentes. Acuérdense de que la palabra pecado significa errar al blanco.
Por lo tanto, pecado no es necesariamente estar en una oposición completamente en contra de Dios, sino puede ser que yo esté yendo en la dirección hacia Dios, pero no en el blanco perfecto, que esté desviado. Y eso también es parte de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios siempre nos va a querer encauzar al blanco perfecto. Y eso no es una metáfora. Es realmente caminar en el blanco perfecto, seguir las pisadas, las obras, las reacciones, la forma de actuar, la forma de pensar del Señor Jesucristo. Y eso se llama conversión, eso se llama arrepentimiento. Por lo tanto, produce dolor, produce constricción. Y muchas veces nosotros queremos escapar del dolor, escapar de la constricción porque no nos gusta que nos digan que estamos pecando. Porque nos gusta pecar, hermanos. Si el pecado no fuese algo deleitoso para nuestra carne, nadie pecaría. ¿Cómo se llama? Nos gusta ser soberbios, porque si no nos gustara, no seríamos soberbios. Y esa es la naturaleza carnal que está dentro nuestro, que nosotros tenemos que aprender a vencer. Y eso, de eso se trata la conversión, de eso se trata el proceso de discipulado. ¿Tú quieres ser discipulado por el Señor Jesucristo? Entonces prepárate para que Dios te contriste, para que Dios te confronte, para que Dios te pueda corregir y te pueda llevar constantemente a la conversión y al arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en el dolor porque no queremos dar el paso de reconocer nuestro pecado. Dios, como se llama? Dice aquí, porque el dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay de qué arrepentirse. Por lo tanto, hay dos fases. El Espíritu Santo te da conciencia, te muestra, el dolor según Dios produce en ti arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, cuando tú respondes al llamado que Dios te está haciendo a convertirte, después de que no hay de qué arrepentirse, o sea, de que ese pecado ya fue pagado, de que es necesario solamente que te levantes y te redirecciones, que ya no hay condenación, porque la condenación fue pagada. Amén, hermano. Sigamos. Bueno, hay más textos que ustedes pueden buscar. 2 Timoteo 2.25, Hebreos 6.1. Entonces, ser convertido no es nada más pasar de una dirección consciente a otra, sino hacerlo con una aversión en contra de la dirección anterior. Y eso es sumamente importante. Yo no puedo querer ir en dirección hacia Dios y seguir amando el pecado, el mundo, etcétera, etcétera. Porque, hermano, yo he visto con mucha tristeza muchas personas cristianas que han partido con un amor sincero hacia Dios y que desgraciadamente han amado más el pecado, y porque no quieren dar el paso de dejar el pecado, se han ido al mundo y han dejado a Dios. O quieren o piensan de que siguen amando a Dios o que siguen bien con Dios, pero siguen en pecado. Y, hermano, es cierto, Dios ama al pecador, pero también vimos textos bíblicos que dice que Dios aborrece al que persiste en el pecado. Por lo tanto, si yo caigo, si yo me aparto de Dios, Dios me va a seguir amando, pero yo me voy a estar cada vez alejando más de Dios. Y el pecado y la paga del pecado es muerte. Y aunque Dios me ama, yo me voy a estar alejando más de Dios y yéndome cada vez más a la muerte. Porque yo no le quiero hacer caso a Dios, que me tengo que arrepentir y dejar ese pecado. Y Dios nos da las herramientas para dejarlo, que vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Quién es el autor de la conversión entonces? Dios es el autor de la conversión. Por eso, hermano, yo les aconsejo mucho a los hermanos cuando tienen algún pecado muy, muy grave o algún pecado que los domina o que es muy grave, porque yo viví eso. Yo siendo cristiano pequé gravemente y estuve rogándole a Dios por misericordia que Él pudiera convertirme, que Él pudiera darme conciencia y que Él me pudiera convertir. Porque yo entendí mi incapacidad de convertirme. Porque caí tan bajo que pude darme cuenta que no había ninguna obra que yo pudiera hacer que pudiera sentir el favor de Dios. Entonces yo pude sentir el estado de que no había ninguna forma de ganarme el favor de Dios
o de ganarme el derecho que Él me escuchara o inspirar lástima en Él. Por lo tanto, lo único que hice fue clamar misericordia, pero no para inspirar lástima, sino realmente clamándole a Dios que por favor tuviese misericordia de mí y que me convirtiera. Hay un texto que dice, vuélveme a ti o vuélvenos a ti y nos volveremos. Por lo tanto, yo estuve clamando años y hasta el día de hoy clamo, Señor, conviérteme, vuélveme, porque es Él el autor de la conversión. Amén. Eso no significa que uno tenga que ser flojo. Señor, conviérteme y yo sigo viviendo como se me da la gana. Vamos a ver de que hay una parte que es la parte principal que Dios obra la conversión y hay otra parte que es como el hombre responde a la obra que Dios hace. ¿Por qué Dios es el autor? Porque aunque el hombre quiera convertirse por sí mismo, si no es Dios el que abre la puerta, el hombre no puede hacer nada, por mucho mal que se sienta por el pecado que hizo. En el Salmo 85:4 dice, vuélvenos, oh Dios, salvación nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Por lo tanto, ¿quién es el que vuelve? ¿Quién es el que convierte? Porque, ¿cómo se llama? Esta palabra es la palabra chut, que es convertirse. Dios. En Jeremías 31:18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Y aquí vemos cómo Dios empezó a obrar primero con castigo por el pecado. Dice, me azotaste y me castigaste como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Entonces esa situación llevó a esta persona, aunque es una tribu, ¿cierto? Llevó a esta persona a realmente pedirle a Dios que lo convirtiera. Pero ya Dios ya estaba obrando ya. Porque Dios quería llegar a esto. Porque tú eres Jehová mi Dios. Reconoció la soberanía de Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Hechos 11:18 en el Nuevo Testamento. Dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ya? Y 2 Timoteo 2:25, que también es uno de los textos que ya vimos, dice, si quizás Dios les dé que se arrepientan. Por lo tanto, ¿quién es el que da la facultad de arrepentirse? Dios. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la parte del hombre? El hombre solo coopera con la conversión. La actividad del hombre en la conversión se hace evidente en los siguientes pasajes. Isaías 55:6. Y este pasaje habla más o menos de los procesos, cómo el hombre va respondiendo al llamado de conversión que Dios hace. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase o conviértase, esa palabra chut, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por lo tanto, el llamado a la conversión, la obra que Dios hace sobrenatural, que le permita a Dios tener conciencia de sus pecados, en el Salmo 19 dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad realmente de saber que hemos pecado. Amén. Buscar, y eso quiere decir frecuentar, seguir, buscar o preguntar, o adorar también. Llamarle, acosar a una persona que uno encuentra, o sea, viene de un acoso, de una búsqueda, de un llamamiento. ¿Ya? Deje, por lo tanto, tenemos que buscar, frecuentar, o sea, buscar la presencia de Dios en donde está Dios, llamarle, o sea, orar en una búsqueda intensa, en un acoso. Y esto también habla con la parábola del Señor Jesucristo del juez injusto y, ¿cómo se llama? De la viuda. Dice la necesidad de orar sin cesar. ¿Ya? Y la tercera parte, dejar el mal camino, dejar el pecado, dejar la impiedad. Amén. Y volverse, convertirse, o sea, caminar en dirección a lo que Dios establece como justo y como lo que conviene. Jeremías 18:11, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento, que es un texto que también es bien completo. Lucas 3, 8, 10 y 14. O sea, Lucas 3, versículo 8 y versículo 10 al 14.
Aquí estamos hablando de la predicación de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí vamos a ver cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento. Y a las gentes le preguntaban, ¿cómo se llama? Diciendo, pues ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más a los que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, ¿y cómo se llama nosotros? ¿Qué haremos? Y él les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestra paga. Por lo tanto, los frutos de arrepentimiento son obras de arrepentimiento. El hombre no es salvo por las obras, pero el arrepentimiento verdadero produce frutos, y esos frutos son obras, no son sensaciones. Yo empiezo a dejar lo malo que hacía a través de la dirección que le entregaba Juan el Bautista de parte de Dios, que era lo realmente que estaba bien hacer. Dejen de hacer esto y háganlo de esta manera. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Deja de hacer esto que está malo según Dios y empieza a hacerlo de esta manera. Así responde el hombre al llamado a la conversión y al arrepentimiento. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? En Lucas 1, del 16 al 17. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Por lo tanto, vemos de que el propósito del ministerio de Juan el Bautista era que el pueblo de Dios se convirtiera. Amén. Bueno, medios que Dios utiliza para inducirnos a la conversión, según el estudio de Norman Patch. Primero, el evangelio o la predicación. Lucas 11:32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Por lo tanto, el pueblo de Nínive se arrepintió por causa de ¿qué cosa? De la predicación de Jonás. Por lo tanto, esto que estamos haciendo, o la predicación de sus pastores, o de hermanos, o de quien sea, es un medio que Dios utiliza para llevar a las personas a la conversión. Amén. Segundo, su benignidad, bondad y longanimidad. O sea, su benignidad, paciencia y longanimidad. Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto es importante porque muchas veces cuando no vemos consecuencias por nuestros pecados, empezamos incluso a creer de que Dios no ve nuestro pecado, o que todo lo que los predicadores dicen de que hay consecuencias por el pecado no es así. O empezamos a creer que somos los favoritos de Dios. Y no es así, el pecado trae consecuencias. Y muchas veces no vienen consecuencias inmediatas porque Dios nos está guiando al arrepentimiento con su benignidad, con su paciencia y longanimidad. Y longanimidad es una palabra que significa dar tiempo, dar largas. No obrar al tiro como uno tendría que obrar, sino darle tiempo a la persona para que se arrepienta. Y esa es una manera bíblica en que Dios te guía al arrepentimiento, a la conversión. No porque no vengan consecuencias por tu fornicación, por tus mentiras, por tu amante, por ¿cómo se llama? Los negocios, ¿cómo se llama? Turbios, los negocios turbios, ¿cómo se llama? Que haces, ¿cómo se llama? En el trabajo, ¿cómo se llama? Con las cosas que te robas, etcétera, etcétera. Porque no vengan consecuencias por tu rebelión, por tus falsas profecías, no tengo idea. Porque no vengan consecuencias por eso inmediatamente no significa que no sea pecado, o no significa que Dios avale lo que estás haciendo. Incluso aunque tengas dones, incluso aunque sigas, ¿cómo se llama?, ministrando, eso no significa que Dios te está avalando, sino que su benignidad, su paciencia y longanimidad, Dios te está guiando al arrepentimiento. Es uno de los medios que Dios usa para el arrepentimiento. ¿Ya? Tercero, la corrección y la disciplina de Dios. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios busca con la reprensión y el castigo? La conversión o el arrepentimiento. Esta palabra que realmente significa conversión. Que tú te conviertas, te vuelvas a Dios. Eso es lo que Dios busca con la reprensión y el castigo.
Por eso que muchas veces no queremos admitir que estamos siendo reprendidos por Dios, que estamos siendo disciplinados por Dios, porque tenemos que admitir que hemos pecado. Y como muchas veces en la iglesia somos buenos para juzgar, entonces tampoco queremos ser juzgados. Hermanos, ¿qué importa que nos juzguen? ¿Qué importa que perdamos un ministerio? ¿Qué importa que perdamos fama, credibilidad? Es mejor y es mucho más importante estar en favor con nuestro Dios. Él fue el que pagó el precio por nosotros, no la gente, no el pastor, no el apóstol, no tu esposa, no tu esposo. El que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo y con Él tengo que estar bien. Amén. Salmo 39:11 dice: con castigo sobre el pecado corriges al hombre. Cuarto medio que Dios usa para la conversión: la exhortación de otros hermanos. Y esto es muy común que nosotros no lo logramos recibir. Porque me lo dijo de una manera, porque me lo dijo muy brusco, porque me lo dijo así, porque no tiene... Y intentamos encontrar errores en el otro hermano para no recibirle lo que Dios nos quiere dar. Y eso es solamente buscar pretextos para no admitir mi pecado. Hermano, nosotros tenemos que tener un corazón lo suficientemente humilde, lo suficientemente dócil a Dios, porque aunque sea la persona más religiosa y que aquí, que allá, aunque lo haga como se haga, pero si lo que me está diciendo realmente es cierto y realmente es algo de lo cual yo me tengo que arrepentir, yo no tengo que buscarle la quinta pata al gato para no recibirle esa corrección. Si realmente es así, yo tengo que ir ante Dios y arrepentirme. Pero muchas veces uno puede exhortar a un hermano: mira hermano, tienes que hacer esto, y te tratan de buscar hasta la última yaya que tienes. Y hermanos, somos seres humanos, todos tenemos imperfecciones. Es que no sabe decirlo, que no sabe hablar, es que cómo se viste, es que cómo me mira, es que cómo lo hace, es que cómo si él hace esto, hace esto otro. Entonces, y nos perdemos nosotros. Somos los que nos perdemos la oportunidad de acercarnos más a Dios. Amén. Bueno. 2 Timoteo 2:24. Que el siervo de Dios no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se salven del lazo y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Por lo tanto, la exhortación de otros abre la puerta para que Dios le conceda a las otras personas el arrepentimiento. Y el medio más importante, y que obviamente este medio, el que Dios usa porque es Dios mismo y obra por cualquier otro medio, el Espíritu Santo. Juan 16, del 7 al 9. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agente principal que nos lleva al arrepentimiento y a la conversión. Amén. Por lo tanto, si yo creo estar en sintonía con Dios para escuchar profecías, sueños, dirección de Dios, y no tengo el oído lo suficientemente dócil para escuchar lo que Dios quiere que yo me arrepiente y me convierta, entonces estoy mal, hermano. Y yo he visto gente que realmente no ha tenido el oído dócil justamente para recibir la reprensión, la corrección de Dios, y se ha quedado en creer que porque sigue logrando en esa persona dones, estoy bien con Dios, y nos cerramos. Y eso se llama rebelión y soberbia. Y nosotros debemos escapar de eso. Si leen el Salmo 19, del 7, los versículos que siguen, dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, como ya les dije. Pero después dice que las soberbios o las soberbias no se enseñoreen de mí. Por lo tanto, esta condición va a venir a que la soberbia se enseñoree de mí. Amén. Y de eso es lo que Dios nos quiere librar. Pregunta: ¿estás dispuesto a responder al llamado de Dios a la conversión? Y aquí vamos a dar un resumen de qué es realmente la conversión con todo lo que hemos visto.
las definiciones de las palabras en el hebreo, en griego, las definiciones que dio el apóstol Norman, bíblica y de todos los textos bíblicos que hemos visto. Vamos a intentar hacer un resumen de qué significa conversión globalmente, según Dios. La conversión, primero que todo, es un proceso, el cual Dios comienza en nosotros y al cual nosotros vamos respondiendo. No solo es haber dejado una manera de vivir y aborrecerla, sino que también es tomar una nueva forma de vivir y amarla. En este proceso, Dios no solo nos da conciencia, nos justifica y nos redime y nos liberta, que es la primera parte, ¿cierto? Que nos da conciencia, nos justifica, nos redime y nos liberta, sino que también, y esta es la parte que viene progresivamente hasta el día de hoy, sino que también nos provee de sus medios para ¿qué cosa? La santificación, que también obra la disciplina, la corrección, que Dios te guía en qué tienes que dejar, qué tienes que obrar, etcétera, etcétera. La santificación, la perfección, la corrección, la disciplina, el socorro, el perdón, con el fin supremo y eterno de formarnos a la imagen de su Hijo amado, nuestro eterno Dios y Señor Jesucristo. Lo voy a leer de nuevo. La conversión es un proceso, el cual Dios comienza en nosotros y al cual nosotros vamos respondiendo. No solo es haber dejado una manera de vivir y aborrecerla, sino que también es tomar una nueva forma de vivir y amarla. En este proceso, Dios no solo nos da conciencia, nos justifica, nos redime y nos liberta, sino que también nos provee de sus medios para la santificación, perfección, corrección y disciplina, socorro y perdón, con el fin supremo y eterno de formarnos a la imagen de su Hijo amado, nuestro eterno Dios y Señor Jesucristo. Y vamos a leer algunos textos. Colosenses 3:10. Vamos a leer. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Por lo tanto, el nuevo hombre está hecho o se va renovando conforme a la imagen de quién. A la imagen de Dios, a la imagen del Señor Jesucristo, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿cuál es el propósito de ir dejando nuestra carne y fortalecer nuestro hombre espiritual, nuestro nuevo hombre, o irnos revistiendo nuestro nuevo hombre? Que nosotros nos vayamos haciendo conforme a la imagen del que creó esta nueva criatura, este nuevo hombre, que es Dios o es Jesucristo. ¿Ya? Otro texto, Efesios 4:13 y 24. Dice así, Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Versículo 24. Dice así: y vestir el nuevo hombre, que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y volvemos a hablar del nuevo hombre y del propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos a la plenitud o al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hecho a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Por lo tanto, hermano, y esto es importante, el propósito principal de Dios con tu vida, el propósito que está en el corazón de Dios, porque es importante, hermano, entender de que Dios tiene prioridades. Hay cosas que para Dios son más importantes que otras. Por ejemplo, tú como padre como madre, en tu educación con tus hijos, hay cosas que para ti priman o son más importantes que otras. Por ejemplo, tú quieres consentir, a tu hijo, que tú puedas proveerle todo lo que él necesita y quiere, que él pueda, si él quiere una bicicleta, poder comprarle la mejor bicicleta, etcétera, etcétera, que él pueda jugar tranquilo, que pueda tener todas sus cosas, pero hay cosas que son más prioridades que otras. Por ejemplo, si él quiere ir a andar en bicicleta a las 2 de la mañana, no por consentirlo tú lo vas a dejar, es que lo que pasa es que no, hay cosas que son más prioridades que otras y es su salud, su integridad. Que si sale a andar en bicicleta a las 2 de la mañana se puede enfermar, lo pueden asaltar, le pueden quitar la bicicleta,
Y lo otro que tiene que aprender que hay horarios para todas las cosas, que no puede hacer lo que él quiere, sino va a ser un hombre resentido con la sociedad y que va a creer que la sociedad tiene que hacer todo lo que él quiere. Entonces hay prioridades y hay muchas veces que le tienes que decir que no a cosas que en otras circunstancias sí le dirías que sí, pero le tienes que decir que no porque hay una prioridad, hay algo que prima. Dios también tiene prioridades, tiene cosas que son más importantes que otras. Y una de esas cosas es esta. El propósito principal de Dios con tu vida es formarte a la imagen de Jesucristo. Que el nuevo hombre que está hecho a la imagen del que lo creó en santidad, en justicia y en verdad, se manifieste, tome control, dominio, influencia sobre ti cada vez más. Y eso se llama perfección, eso se llama santificación, eso se llama corrección, eso se llama conversión, eso se llama regeneración, eso se llama renovación, eso se llama disciplina de Dios. Llevarte a ese estado. Y eso es más importante que un llamado, más importante que un ministerio, más importante que los dones que Dios te quiere dar. Entonces nosotros cuando tergiversamos el orden de Dios, entonces nos perdemos. Y empezamos a creer que realmente otras cosas son más importantes y ya nos desviamos, hermano. Si nosotros nos mantenemos firmes en este propósito, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene con mi vida? Voy a poder siempre ir caminando hacia adelante y voy a poder ir caminando bien. Y no van a haber cosas que me van a desviar, porque el diablo puede usar los dones para engañarme, puede usar incluso hasta que Dios me use para engañarme. Todas esas cosas Dios las puede usar para engañarme. Pero que yo sea formado a la imagen de Jesucristo, eso va a ser un cimiento fundamental de mi fe y de mi relación con Dios. Vamos a leer un texto más. Romanos 8, 28 al 29. Que este texto yo también siempre lo comparto para hablar de lo mismo. Porque hermanos, para mí, en mi vida personal, ese es mi propósito principal. Por lo tanto, todo problema que pueda tener, toda circunstancia, si Dios no escatimó a su Hijo por mí, si Él dice que nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni principado, ni potestades, que me ataque un demonio, que me quede pobre, que me quede sin trabajo, que me enferme, etcétera, etcétera, que pierda un familiar, que tenga problemas en el trabajo, problemas matrimoniales, cualquier cosa, nada de eso me va a separar del amor de Dios. ¿Y qué significa eso? No es sentirme amado por Dios, porque van a haber muchas veces que no te vas a sentir amado por Dios, sino que tienes que creer y saber que Dios te sigue amando. Entonces, que nada nos separe del amor de Dios significa que su obra de amor que Él empezó en la cruz por ti, la va a seguir haciendo. Por lo tanto, en todo momento va a estar cumpliendo su propósito en ti. Pero su propósito no es que tú seas llamado, que tú seas reconocido y que todas esas tonteras. Su propósito es formarte en la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todos tus problemas van a ser usados y son usados por Dios para a ti poder formarte a la imagen del nuevo hombre que fue criado a la imagen de Jesucristo. Que puedas saber cómo responder ante la angustia como Cristo respondió. Que puedas responder ante la enfermedad como debes responder con la fe de Jesucristo ante la enfermedad. Ante los problemas del trabajo. Todas esas cosas que te lleven a ser como Jesús. Como Jesús en su vida terrenal reaccionó, llevó su relación con el Padre ante todas las circunstancias contrarias. De eso, esa es la esencia, y en eso se basa la vida cristiana y la obra de Dios en el creyente. Eso es lo más importante, hermano. Dios puede predicar hasta con una mula. Dios puede hacer hasta que un impío hable de Dios de un momento a otro. Puede enviar un ángel a predicar el Evangelio, que en Apocalipsis sale que va a haber un momento que van a ser ángeles los que van a predicar el Evangelio. Entonces, esa no es la esencia. Ese es el propósito que Dios tiene principal con nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, me voy a escapar un poco del tema, ya queda poquito, así que... pero sí o sí vamos a terminar hoy día. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene
contigo formarte la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Y cuál es el propósito que tú tienes con Dios? O que debería tener un cristiano con Dios. Esto es importante porque si eres cristiano y no tienes claro esto, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? La primera respuesta debería ser formarme en la imagen de Jesucristo. Aunque estés llamado a un ministerio o aunque estés en un ministerio y sepas cuál es la dirección que Dios te está llevando en el ministerio, aún así, tu propósito principal es ser formado en la imagen de Jesucristo, ejerciendo el ministerio. Pero muchas veces yo empiezo a poner esto no porque yo ya soy maduro, porque ya he pasado por niveles de prueba, por lo tanto esto va quedando ya, no, yo ya lo viví, esto ya es leche. No, hermano, esta es la esencia del Evangelio. Si tú pierdes esa esencia, te vas a ir a un extremo. Quizás no tanto como irte en contra de Dios, pero te vas a ir a un extremo y no vas a poder transmitir el reino de Dios como Dios quiere que lo transmita. Amén. Yo soy más feliz con vivir el reino de Dios en mi interior, en mi vida, en mi familia, que con que haya muchedumbre de gente que reconozca cosas que no son de uno. ¿Amén? Bueno. Hebreos 10, versículo 5. Versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, de su encarnación. Sacrificio y presente no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando el Señor Jesucristo, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Y vamos a leer el versículo 9 también. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Por lo cual, ¿en qué se basa el nuevo pacto? ¿En qué se basa el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna forma? ¿En qué se basa toda la vida nueva en Cristo Jesús? En que el hombre pueda lograr hacer la voluntad de Dios por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo en la cruz, lo que Él hizo para la humanidad y lo que se manifiesta en tu corazón de darte una nueva criatura, es con el propósito de que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Que lo vimos en Ezequiel 36, parece que era, donde decía, y os daré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y pondré mi espíritu en ellos para que guarden mi mandamiento y los pongan por obra. Por lo tanto, ¿cuál fue el propósito que tenía Jesús con el Padre? Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Holocaustos no te agradaron, sacrificios presentes no te agradaron, sino dije, heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Y el versículo 10, en esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces, y esto espero que no se espanten, pero el propósito del Señor Jesucristo como hombre no era morir en la cruz. Y espero que no me malentienden, que no tuerzan mis palabras. El objetivo de Jesucristo como hombre no era morir en la cruz, porque dice de que Dios estaba en Jesucristo reconciliando al hombre consigo mismo. El propósito de Jesucristo como Dios, como segunda persona de la Trinidad, como Dios como un todo, era la redención, el sacrificio, etcétera, etcétera. Pero el propósito de Jesucristo como hombre no era ir a la cruz, era simplemente hacer la voluntad de Dios. Él no puso un propósito sobre el otro. Para el Señor Jesucristo como hombre, el propósito principal era hacer la voluntad del Padre. Por eso que en el huerto Él ora y dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No era su propósito principal ir a la cruz. Yo me voy a preparar para ir a la cruz. No, yo me voy a preparar para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él iba a la cruz. Por eso dice, en esta voluntad, o sea, en la voluntad del Padre, como se llama en el versículo 10, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecho una sola vez. La voluntad del Padre era la ofrenda o el sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero la voluntad de Jesucristo como hombre era enfocarse netamente en hacer la voluntad del Padre. Y a eso tenemos que llegar nosotros. Ese es el propósito principal. Entonces, el propósito que Dios tiene contigo, ¿cuál es? Formarte en la imagen de su Hijo Jesucristo. Puso una nueva criatura en ti que está hecha en la imagen del Señor Jesucristo y que es la única que puede y tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios perfecta. Tu hombre carnal no puede hacer la voluntad de Dios. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco puede. Es el hombre espiritual el que lo hace. Al que no lo puede tocar, el maligno, es el hombre espiritual. Por lo tanto, es el hombre nuevo el que puede realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito entonces que tú tienes con Dios? Porque hay un propósito que Dios tiene contigo. Lo que Dios quiere hacer contigo es formarte en la imagen de Jesucristo. Pero ¿cuál es tu propósito con Dios? Es que yo quiero que me dé una esposa. Es que yo quiero poder servirle. Y son propósitos que son buenos. Que tú quieras servir a Dios es bueno. Yo también quiero servir a Dios. Todos queremos servir a Dios. Pero ese propósito es secundario con el propósito que es hacer la voluntad de Dios. Porque el cimiento de servir a Dios es hacer su voluntad. Por lo tanto, si yo realmente quiero imitar al Señor Jesucristo, tengo que imitarlo a Él. Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero muchas veces nuestras ganas de servirle no son espirituales, sino que son carnales, porque queremos servirle para nosotros sentirnos útiles. Para, nosotros sentir de que estamos siendo un aporte por causa de los rechazos que nos han dado o porque hemos malentendido un llamado, y muchas veces servimos a Dios en rebelión porque nuestras ansias de servirle nos llevan a rebelarnos contra el mismo Dios, contra sus autoridades, y nos equivocamos. Y no es un servicio espiritual, es un servicio basado en la carne. Nunca va a poder prosperar si yo empiezo a servir a Dios en rebelión. Nunca va a poder prosperar como Dios quiere porque estoy sirviendo a Dios en mi carne, hasta que yo me arrepienta de haber servido a Dios en la carne. Entonces el propósito principal de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu, porque es el Espíritu el que está hecho a la imagen de Jesucristo. Tanto todo lo que es carne, por eso yo puedo tener muchas ganas de servir a Dios, pero realmente ¿será carne o será espíritu? No, es que es espíritu porque sentí el llamado. Está bien, pero tus ganas de servir a Dios ¿realmente son espirituales? ¿O realmente yo lo hago por sentir la satisfacción, por sentir que yo soy útil, porque nunca he podido ser útil para nada? Eso también es carne. Y la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar que Dios nos escudriñe, que nos convierta, porque esas cosas nos frenan. Yo prefiero esperar toda mi vida antes de servir a Dios en la carne. Y quizás servirlo la última hora de vida que tenga, pero servirlo en el Espíritu. Entonces, hermanos, debemos analizarnos, pero no vamos a seguir en este tema porque ya nos desviamos mucho y no quiero pasarme tanto, ¿ya? Bueno, estamos hablando del arrepentimiento, y esto también tiene que ver con el arrepentimiento, porque ¿cuál es el propósito entonces de la conversión? ¿Cuál es la meta de la conversión? Llevarte la imagen del Señor Jesucristo. Aunque son palabras simples, pero es lo más complejo que hay. Que el ser humano pueda vivir en una naturaleza que no es de esta dimensión, en una naturaleza espiritual que es de otra dimensión, pero que está dentro de nosotros. Bueno, vamos a leer Lucas 7 del 36 al 48. En realidad ustedes lo pueden leer en su casa, yo se los voy a comentar. Es cuando hay un fariseo que invita al Señor Jesucristo para su casa, ¿cierto? Y llega una mujer que era pecadora, y al parecer era un pecado público, porque todos sabían que era pecadora. Es probable, ¿cierto?, que haya sido adúltera, que haya sido prostituta, porque era un pecado que todos sabían, ¿ya?
Por lo tanto, porque cuando entró, el fariseo dijo, si ésta supiera qué tipo de mujer es la que lo toca, no dejaría, o sea, si este hombre realmente fuese un profeta, no dejaría que este tipo de mujer la tocara. Entonces el Señor Jesucristo le dice una, ¿cómo se llama?, de parábola. Le dice, Simón, hay una cosa que tengo, ¿cómo se llama?, que decirte. Diga esto. Le dice, había dos personas o dos deudores, uno, ¿cómo se llama?, debía 500, el otro debía 10. ¿Cómo se llama?, en palabras, ¿cómo se llama?, en más chilena vamos a decir, uno debía 150, ¿cómo se llama?, millones de pesos, y el otro debía 1 millón de pesos. Y vino esta persona y perdonó a ambos. ¿A cuál de los dos crees que va a amar más a la persona que los perdonó? Y él dice, yo creo que al que perdonó más. Entonces le dice, ¿ves esta mujer? Cuando entré, tú no me diste agua para lavarme los pies, ni etcétera, etcétera, pero ella ha regado con sus lágrimas mis pies y no ha dejado de besar mis pies desde que entré. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados han sido perdonados por cuanto mucho amor. Entonces lo que el Señor Jesucristo está intentando decir no es que el fariseo tenía menos pecados que ella y que por causa de que ella tenía muchos pecados había alcanzado el perdón, sino que está intentando decirle a este ¿cómo se llama?, el fariseo, de que él, por causa de que no quiere admitir de que él es pecador, se está perdiendo la oportunidad de ser perdonado, porque él se sentía superior a ella. Y lo que el Señor Jesucristo está intentando ¿cómo se llama?, decirle, no tan solo en este texto bíblico, sino en muchos textos bíblicos más, como dice ahí en Romanos 3:9, dice, no hay ni uno bueno, ni aún uno que haga lo bueno. Que realmente esta persona, sus pecados que para él quizá eran pocos, o tus pecados que para ti son pocos, por ejemplo, iras, contiendas, divisiones, cosas así, crees que son menores al pecado de fornicación, al pecado de pornografía, al pecado de rebelión, y no es así. El pecado separa al hombre de Dios, sea un pecado, sea otro pecado. Es verdad que Juan habla de pecado de muerte y de no de muerte, pero es probable que esté hablando del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, hermanos míos, todo pecado excluye, y ya hemos visto que hay pecados que excluyen del reino de Dios, que excluyen de entrar a la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto la ira como la contienda, como la hechicería, como la pornografía, como la fornicación, excluyen del reino de Dios. Entonces, cuando yo juzgo con vara de hierro, es porque realmente no tengo conciencia que mis pecados, aunque no sean los mismos que la otra persona, son tan graves, y es porque no he tenido un encuentro con la gracia redentora de Dios y no le he tomado el peso al sacrificio de Jesucristo. A que mi pecado, por muy pequeño que sea, entre comillas, costó el sacrificio del mismo Señor Jesucristo, que tuvo que morir por el violador, por el que ve pornografía, por el que está en el alcohol, por el que está en la droga, etcétera, etcétera. Costó lo mismo. Y cuando no tengo eso, juzgo, condeno. Y con la vara con que medís, seréis medidos, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué amó más la mujer a Dios que el fariseo? Porque había tenido conciencia de sus muchos pecados. Y ahí están los textos bíblicos para verlo. ¿Ya? Aquí había harto de qué hablar, hermanos, pero no vamos a alcanzar porque ya estamos pasados. Y realmente hay que terminar este estudio hoy día. Entonces, ¿por qué amó? En 1 de Juan 4, del 9 al 10, al 19, dice de que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, este encuentro que ella tuvo de su conciencia de pecados, que ella era pecadora, que ya no tenía nada que perder porque todos ya la estaban juzgando, por lo tanto no había ninguna apariencia que guardar. Esa conciencia de pecados la llevó a los pies de Jesucristo, porque sabía que Dios había amado tanto a este mundo
que había enviado al Mesías, a su Hijo Jesucristo, para perdón de los pecados. Por eso se lanzó a sus pies, reconociendo que ella era pecadora, pero sabiendo que el amor tan grande que estaba en Jesucristo la iba a perdonar y podía efectuar. Entonces, ese proceso de arrepentimiento, de conciencia de sus pecados, de realmente admitir que es pecador y no merece el perdón de Dios, eso lo llevó a un encuentro personal con el amor de Dios, el amor de Cristo, y eso lo hizo amar mucho a Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice, por cuanto mucho amó. Y por eso ese fariseo no podía amar a Dios, porque no había tenido ese encuentro personal con sus propios pecados, de que era pecador. ¿Ya? Y aquí hay otros ejemplos de Hechos 2 al 22, 24 y del 36 al 38, que ¿cómo se llama? No lo vamos a alcanzar a ver por el tiempo, ¿cierto? Pero vamos a ver si el ejemplo de Job. Job, ¿qué era lo que Dios quería conseguir con Job? Hay muchas personas que dicen de que Job, ¿cómo se llama? Que padeció todo lo que padeció por sus pecados, etcétera, etcétera. Hay otros cristianos que dicen que no, que dentro de su aflicción pecó, pero que no fue por causa de los pecados que padeció todo eso, hermano. Pero, ¿cómo se llama? La Biblia es clara. Y yo tengo un estudio, ¿cómo se llama? De Job muy lindo, que estoy esperando que Dios me pueda guiar para poder compartirlo, que es de ser un siervo de Dios perfecto, etcétera, etcétera, como Job, que era un siervo de Dios perfecto, que era ¿cómo se llama? Apartado del mal y que era, ¿cómo se llama? Temeroso de Dios, que todo eso era cierto. Entonces, de ser un siervo de Dios perfecto, etcétera, etcétera, a ser simplemente un siervo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros muchas veces. Porque una de las cosas que sale en el libro de Job es que él retuvo su integridad. Y Dios quería que él no retuviera nada. Lo que Dios quiere con nosotros es que no retengamos nada. Ni las cosas buenas que hacemos, ni las cosas malas, ni los logros, ni los no los logros, ni los aciertos, ni los desaciertos. Que podamos vivir una vida totalmente rendida y dependiente de Dios, que es la fe de Abraham, es la fe que justifica al impío. No por obras, sino por fe. Entonces, esa es la instancia. Entonces, ¿cuándo se cumplió el objetivo de Dios? Cuando Job dijo, ahora me aborrezco, hablaba lo que no entendía. Me aborrezco y me arrepiento. Yo te ruego de aquí, háblame y yo oiré, tú me enseñarás. Por lo tanto, ese era el propósito del quebranto. Y muchas veces Dios nos quebranta porque nosotros no somos dóciles para poder admitir que necesitamos conversión, por medio de su longanimidad, por medio del evangelio, por medio de la predicación, por medio de la exhortación de otros hermanos. Entonces, como no entendemos, Dios nos tiene que pasar por el quebranto. ¿Para qué? Para que se manifieste lo malo que está en nosotros, que está oculto, que no se ha manifestado porque las circunstancias no se han dado. Y de esa manera yo conozco de lo que es capaz mi carne. Chuta, este soy yo, no lo que yo pensaba que era, como dijo Job. Aunque nunca antes había hecho todo esto, pero esto estaba en mí. ¿Por qué? Porque Dios va sondando, escarbando más profundamente. Y yo paso de ser un siervo de Dios perfecto, aquí y allá, a ser simplemente un siervo de Dios. Que es lo que Dios quiere. Dios quiere siervos. Entonces Dios nos tiene que pasar por el quebranto, por la vía larga, cuando podría ser por la vía corta. Pero nuestro orgullo, nuestra soberbia, a veces es necesario que nosotros entendamos de qué es capaz nuestra carne. Porque cuando no tenemos eso claro, nos ensoberbecemos y cambiamos nuestra percepción de Dios. Y cada vez nos vamos sintiendo más iguales a Dios. ¿Amén? Bueno, como resumen, para ser perdonados hay que arrepentirse. Hay que tener conciencia de pecado. Entonces, para alcanzar el perdón, hay que arrepentirse o convertirse. Y para eso hay que tener conciencia de pecados. Incluso siendo cristiano. Ahí están los textos bíblicos. Hay que creer en el sacrificio de Jesucristo. Hay que confesar y apartarse del pecado. Hay que perdonar para ser perdonados, como Dios nos perdona en Cristo.
Y aquí está la parábola de los dos deudores que vimos en la primera parte, si mal no me equivoco. Y aquí hay algunos textos que voy a leer, uno solamente. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonaseis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, requisitos para la conversión o para alcanzar el perdón. Para ser perdonados hay que arrepentirse, tener conciencia de pecados, hay que creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, hay que confesar y apartarse del pecado, y hay que perdonar para ser perdonado, y esa es la parte que muchas veces más nos cuesta. Mucho nos cuesta perdonar. Y perdonar como Cristo nos perdona, porque hay un perdón humano y hay un perdón divino. Entonces, cuando no hemos experimentado este proceso de conversión, de un encuentro con el amor de Dios, que la única manera que vas a tener un encuentro profundo con el amor de Dios en Cristo Jesús es a través de que reconozcas tu pecado y que vivas el proceso de que el Espíritu Santo te redarguya y que tú te arrepientas, ese dolor que conduce al arrepentimiento, y que eso te lleve a ser perdonado. Y eso te va a llevar a recibir el amor de Dios, y eso te va a llevar a amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso que muchas veces no amamos a Dios sobre todas las cosas y hay otras cosas que están antes. ¿Por qué? Porque no hemos vivido este proceso. Porque ¿de qué manera nosotros podemos amar a Dios? Él nos amó primero. En esto consiste el amor de Dios en 1 Juan 4. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Amén? Por lo tanto, ¿cómo voy a poder entregar ese perdón si no lo he experimentado? Aunque lleve años siendo cristiano, muchas veces hay cosas que no me quiero convertir. Entonces no puedo amar, no puedo perdonar. Porque yo me siento superior, como el fariseo, como lo veíamos. Porque creo que los pecados de él son más imperdonables que los míos. Es que yo nunca he visto pornografía, es que yo nunca he fornicado, es que yo nunca he consumido droga, es que yo nunca he hecho esto, es que yo nunca he caído en ningún otro pecado desde que me convertí y este vive cayendo. Entonces, no puedo perdonar porque no lo he vivido, porque no lo quiero vivir, porque creo que mi pecado es menor que el del otro. Y resulta que por mi pecado tuvo que morir el mismo Señor Jesucristo que murió por el otro, hermano. Amén. Bueno, y ahí hay más textos bíblicos para que ustedes los vean de la necesidad de perdonar como Cristo nos perdona. Y ese es el perdón que debemos dar, no el perdón que uno cree, un perdón humano. Y aquí están los textos bíblicos. Y este es el texto que más me gusta, porque yo siempre pregunto, ¿quiénes son escogidos de Dios? Amén, sí, somos escogidos de Dios. Entonces dice, en Colosenses 3, 12 al 13, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Amén, sí, amén, sufriéndonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí se acabó el problema. Pablo aquí está hablando de las quejas y la gente que se iba a juicio porque un hermano había defraudado al otro y al parecer era con plata. Al parecer. Entonces él dice, ¿cuál es la solución? Porque Pablo no fue para allá, ya, explíqueme cuál es la injusticia que está pasando, hermano. Tienes que pagarle esto al hermano, etcétera, etcétera. Él va más allá. Él va a lo espiritual, a la esencia. Porque Pablo tenía claro cuál era el propósito de Dios principal con el hombre. Si alguno tiene quejas contra el otro, perdonad de la manera que Cristo perdonó. Así también hacedlo vosotros. Esa es la solución. Si Dios te hace justicia, amén. Pero la solución al embrollo, incluso entre hermanos cristianos, es perdonar como Cristo me perdonó. Amén. Bueno. En 1 Juan 4 dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí vamos a terminar. El que tiene conciencia de sus muchos pecados y cómo los separan eternamente de Dios, y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Si no has tenido conciencia de esto, tenemos que buscarlo. El que tiene conciencia de sus muchos pecados y cómo los separan eternamente de Dios, éste amará mucho a Dios, porque experimentará el mucho amor que Dios tiene por él, por medio del perdón de sus muchos pecados.
y por el eterno y sublime sacrificio del Señor Jesucristo. De esta manera tendrá un corazón sano y misericordioso para perdonar conforme al corazón de Dios, y podrá amar como Dios lo ama. Amén. Nosotros necesitamos entender la soberanía y la profundidad, la eternidad del sacrificio del Señor Jesucristo. Hay un estudio muy lindo que es Cristología, pero no me sirve nada hacer estudio de Cristología y guardarlo aquí si no he experimentado esto, porque esto es lo que me abre puertas para entender qué significa que el Dios en su trono, en su grandeza, su eternidad, se haya hecho hombre y haya venido por mí. Porque cuando yo no tengo conciencia de mis muchos pecados que me separan eternamente de Dios, no logro entender la grandeza de Dios y no logro entender la bajeza del hombre, y disminuyo esa brecha que hay entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el sacrificio de que Dios se haya hecho hombre, para mí no es tan eterno como realmente es. Pero cuando yo realmente tengo conciencia de este estado continuo de mí como pecador, entiendo la bajeza mía de como ser humano y la soberanía de Dios eterna como Dios, y la brecha entre Dios y el hombre se abre, eterna. Por lo tanto, que Dios haya desde esa eternidad haya bajado a esta bajeza de ser humano, para mí tiene un sentido más profundo y eterno, y logro amar a Dios, y tiene fundamento mi amor hacia Dios, mi amor hacia los hermanos, mi fe, mi vida, mis acciones, mis pecados, mis caídas, todo tiene sentido. Amén, hermanos. Bueno, espero que esto sea de bendición para ustedes. Antes de terminar, sé que me extendí un poco de lo que dije que los estudios iban a durar máximo 1 hora y media, parece que me pasé un poquito. Antes de terminar, vamos a orar. Aquí hay un texto que yo uso para orar en este estudio, que es Isaías, Salmo 51. ¿Ya? Primero quiero bendecir a los hermanos que se han conectado, aunque sea por un ratito. Yo entiendo el tema de la hora y todo lo demás. Este estudio queda grabado, así que al que pueda ministrarle un poco, amén. Al pastor Carlos Contreras, a la pastora Roxana, al pastor Jonathan, bendiciones, a mi amada hermana y madre Gloria, que Dios la bendiga, a la hermana Marcela Paz, bendiciones hermana, que Dios te bendiga, a el hermano Fermín Jopia, que Dios te bendiga mucho, y al hermano Juan Francisco Cruz Rojas, bendiciones hermanos, gracias por escribir y por tus mensajes. Y un abrazo y bendiciones a todos. Vamos a orar, hermanos, tanto por los que puedan estar ahora viendo el video como los que lo van a ver después. Para Dios no hay diferencia entre tiempo y espacio. Dios es un eterno presente. Amén. Si ustedes realmente están dispuestos a que Dios nos sobre el arrepentimiento, yo los invito a que repitan, ¿cómo se llama? Después de mí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me rindo a ti en esta hora. Quiero reconocer delante de ti que soy pecador. En tu palabra dice que el hombre no tiene la capacidad de reconocer sus propios errores. Yo te ruego por el Señor Jesucristo que me des conciencia de todos los pecados que me son ocultos. Que me empieces a dar conciencia aquí y ahora, y en el tiempo que me queda de vivir en esta tierra. Yo reconozco que soy pecador, pero quiero entender, quiero experimentar de una manera real y eterna tu sacrificio, mi condición pecadora y tu condición de redención, de misericordia y de amor hacia mi vida. Conviérteme y seré convertido, Señor. Haz lo que sea necesario para cumplir todo lo que está en tu corazón de mí. Todos mis pecados, toda mi obra está delante de ti descubierta.
Hay muchas cosas que sé que no tengo conciencia que van en contra de tu palabra. Y hay algunas cosas que sí, pero que no he podido dejar. Yo te pido que me ayudes a convertirme, a volverme a ti de todo corazón. Yo me arrepiento, renuncio al pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creo que tu sangre es más que suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Haz lo que sea necesario en mi vida y conviérteme a ti para que yo sea un reflejo de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo recibo tu perdón, creo en tu gracia, creo en tu misericordia, creo en tu amor, solamente por fe. Continúa tu proceso de conversión en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar, hermanos. Usted por mientras empieza a confesar en su interior sus pecados personales, sus luchas, y empiece necesariamente también a perdonar a las personas que le han hecho daño. Amén. Yo voy a estar orando por mientras. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos hemos reunido, ya sea a la distancia, por este medio, nos hemos reunido, Señor, para poder entender, para poder buscarte, para poder arrepentirnos, para poder convertirnos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, lo que hacemos conscientemente e inconscientemente. Hay muchos pecados que nos son ocultos y que no nos hacen estar en el blanco perfecto y siguiendo los caminos de Jesucristo. Y muchas veces nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, y no estamos haciendo la obra perfecta con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en cualquier parte, en nuestro trabajo, en la iglesia. No estamos comportándonos como tú te comportarías. Somos muchas veces presos del enojo, de la ira, de la lujuria, de las mentiras, del fraude, de muchas cosas, que las hacemos consciente e inconscientemente. Te pedimos por los pecados conscientes primeramente. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos por todas las veces que hemos caído quizá en el mismo pecado una y otra vez. Te pedimos que nos perdones. Recibimos tu perdón inmerecido de gracia, que realmente nos des conciencia de qué significa que nos perdones de gracia y que eso nos lleve a amarte más y a no pecar más. Y si volvemos a caer, nos levantaremos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero que cada vez que nos levantemos más quebrantados, más sometidos a ti, en el nombre de Jesús. También te queremos pedir, Señor, por los pecados que hacemos inconscientemente, que nos están velados, que no conocemos aún, que hemos cargado por años en rebelión en contra de ti, en rebelión en contra de la iglesia, en rebelión en contra de nuestras familias, en rebelión en contra de nuestros trabajos. Que nos des conciencia, que abran nuestros ojos, Señor. Vuélvenos a ti, nos volveremos, conviértenos, porque ¿quién conocerá sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos. Abre nuestros ojos, haz lo que sea necesario, Señor. Aunque nos duela, aunque gimamos, Señor, aunque sea lo más doloroso, Señor, nosotros sabemos que en tus manos estamos seguros, que nada harás para destruirnos, que siempre nos darás la salida, que siempre nos vas a llenar de amor, de gozo, en que nos has perdonado, en que nos has restaurado, en que podemos estar confiados y entrar confiadamente al trono de gracia. Que tú quieres el bien para nosotros y la paz. Quebranta nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne, para que podamos realmente volvernos a ti en todas las cosas que nos son ocultas y podamos realmente hacer tu perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta. Nosotros también, Señor, en el nombre de Jesús, queremos perdonar a todos los que nos han ofendido y que muchas veces nos hemos engañado creyendo que hemos perdonado y realmente no es así. Queremos perdonar con tu perdón. Para eso queremos experimentar de una manera profunda tu perdón. Y queremos entregar ahora, en el nombre de Jesús, tu perdón a las personas que nos han dañado. Señor, como delante de ti el sacrificio de Jesucristo fue suficiente
para perdonar nuestro pecado, Señor, delante de nosotros. El sacrificio de tu Hijo Jesucristo es más que suficiente para haber pagado la ofensa de mi hermano o de mi hermana en contra mí. Tu sacrificio, en tu sacrificio, ya fue pagado lo que mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hijo, mi esposo, mi ¿cómo se llama? Esposa me debía. Ya sea respeto, ya sea perdón, ya sea que me venga a perdonar, o sea, ¿cómo se llama? Que me venga a pedir perdón o que me restaure, o cualquier cosa. Ya la pagaste tú, Señor Jesucristo, ya está pagada en tu sacrificio. Yo doy por pagado lo que mi hermano, hermana, padre, primo, quien sea, me ha debido, ya sea estar conmigo en las dificultades, ya sea criarme, ya sea darme vida, ya sea dar ayuda, lo que sea. Está pagado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros perdonamos con tu perdón y te rogamos que nos ayudes a que este perdón se experimente en nuestros corazones hacia esas personas, Señor. Porque tú nos has perdonado primero y nos has amado, y ese amor es el que queremos entregar. En el nombre de Jesús. Ahora, hermano, hermana, ¿cómo se llama? Repita después de mí. Yo declaro, en el nombre de Jesús, que todas las personas que yo necesito darles perdón por todas las ofensas que me han hecho, reales o imaginarias, ya sea desde que un padre me abandonó, una madre que me ha ¿cómo se llama? Rechazado, o que me han intentado abortar, o que me han ofendido, o que me han ¿cómo se llama? Utilizado, o que me han violado, o cualquier cosa, de todas estas cosas que tú sabes que están en nuestros corazones y que nos han pasado. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que todas esas cosas, todos esos pecados en contra nuestra, han sido pagados por ti, Señor Jesucristo. Han sido castigados en ti. Y que en tu sacrificio han sido retribuidos todo lo que esas personas nos debían dar y que no nos dieron. O lo malo que nos han dado, tú lo has retribuido en bien en tu sacrificio. Nos damos nosotros por pagados con tu sacrificio, Señor Jesucristo, y liberamos a todas esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. El Señor los bendiga mucho, hermanos. Un abrazo a todos. Espero que esto sea de bendición. Lean el Salmo 51. Sé que los va a ministrar mucho. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a empezar otro estudio, que estoy viendo si realmente vamos a empezar el de la carne y el espíritu, o vamos a empezar el de los bautismos. Ahí vamos a ver cuál de los dos empezamos. Amén. Un abrazo, hermano, un saludo a todos, que Dios los bendiga. Y gracias, hermano Juan, gracias, mamá. Y gracias a todos, un abrazo. Voy a subir este estudio a YouTube también, para las personas que no tienen fe. Que Dios los bendiga. Bendiciones.